amigas, amigos, estamos en Radio Universitaria FM nuevamente acompañándolos en su Club Cuántico. Hoy con Marco para llevarles otro nuevo tema interesante científico. Hola queridos amigos, buenas noches para conversar de ciencia y tecnología una vez más. Y hoy el tema es el entrelazamiento cuántico y la teoría de variables ocultas. Suena bastante complicado, vamos a tratar de que les quede claro y explicarles un poco en qué consiste y cuál es la importancia para el desarrollo científico de estos dos ámbitos. Empecemos, Marco, con un poquito de contexto a qué atañen estos dos términos, entrelazamiento cuántico y la teoría de variables ocultas. Bueno, esto nace en el momento mismo en que emergen las dos teorías más importantes del siglo XX en materia de física, que son la teoría de la relatividad especial, después en la general, y la mecánica cuántica. Todos sabemos que la teoría de la relatividad fue desarrollada por Einstein y matemáticamente escrita en el lenguaje correcto por Marcel Grossmann, que es un matemático. Los matemáticos siempre están en los grandes descubrimientos. Y la teoría cuántica parte con la escuela de Copenhague, que es la escuela de fundadores. No son los únicos, porque hay varias interpretaciones de la mecánica. Y esta escuela está formada principalmente por Bohr, Heisenberg y me parece que es Pauli, el otro sí, efectivamente. Estos tres investigadores hacen una propuesta respecto de los resultados experimentales de investigaciones en el microcosmos. Estamos hablando del mundo absolutamente microscópico, mundo atómico y subatómico, es decir, el mundo de las partículas elementales y de las partículas tan pequeñas pero que tienen constitutivos elementales. Entonces hubo al momento de aparecer las dos teorías y dados los presupuestos de cada una, hubo cierta tensión entre la teoría de la relatividad especial planteada por Einstein y la interpretación de Copenhague o la teoría cuántica de los años 15 al 25. ¿Fue muy fuerte esta disputa? Fue fuerte, pero en términos científicos y también filosóficos. Hay muchos presupuestos implícitos en la discusión que son importantes. Y la razón es que Einstein nunca le gustó mucho la teoría cuántica, o por lo menos la forma en que había sido planteada. Esta famosa frase que se repite cada rato, Dios no juega a los dados, que es característica de Einstein, se usa un poco para representar esta tensión. De hecho, Einstein junto con otros dos científicos escriben un artículo en donde a través de la descripción de una paradoja tratan de demostrar que la teoría cuántica es incompleta. Y este es el famoso artículo de Einstein, Podolsky, Rosen, o conocido que después se va a conocer como el artículo asociado a la paradoja, EPR, por las iniciales de estos tres investigadores, y que tiene que ver precisamente con la contradicción entre la mecánica cuántica y la teoría especial de la relatividad. ¿Cuáles eran los principales puntos que molestaban a Einstein? Bueno, además de que finalmente en una de las interpretaciones hay elementos indeterministas, la interpretación de Copenhague, en el sentido de que el principio de incertidumbre, como todos nosotros sabemos, introduce un halo valga la redundancia, de incertidumbre respecto de las medidas que toma uno respecto de cantidades extensivas en fenómenos físicos, por ejemplo, el momentum de una partícula y la posición de una partícula. El principio de incertidumbre dice que uno no puede determinar simultáneamente ambos valores. Si tiene una precisión muy cercana al absoluto, en el caso del momentum de la partícula, o sea, de la velocidad de la partícula, tiene una indeterminación muy grande respecto de la posición y viceversa. Y esto trae aparejado un montón de consecuencias que además tenían carácter filosófico en cuanto a que parte de la escuela de Copenhague decía que en el fondo no se podía decir nada respecto de la trayectoria de las partículas si tú conocías el momentum, y que poco se podía decir de lo otro si tú no tenías información. Desaparece la noción de partícula en términos clásicos y desaparece la noción de trayectoria también en términos clásicos, que era lo usual hasta el momento. Pero la paradoja se produce y la describe muy bien este trío de investigadores, Einstein, Podolsky y Rosen,
en la siguiente asunción. Ellos dicen que si la teoría cuántica, si se toma la teoría cuántica textualmente, podría ocurrir lo siguiente: si tú pones dos partículas, ahí sabemos que en mecánica cuántica las partículas están asociadas a estados. Estos estados son las famosas funciones de onda. En mecánica cuántica se entiende que las partículas se comportan como onda o como partículas. Esto es lo que se llama principio de complementariedad. ¿A qué se refiere que se comporte como partícula? Es que lo que pasa es que si tú haces un experimento, el experimento típico de la doble rendija, y haces pasar fotones o electrones por las rendijas, uno esperaría que se comportaran como partículas, es decir, que la distribución al pasar por las rendijas de los electrones que chocan contra la pared opuesta fuera la de partículas clásicas. Sin embargo, lo que se ve es la interferencia de ondas. Entonces es como si una onda estuviese pasando a través de la rendija y esa onda que representa la partícula interfiere consigo misma. Eso es un fenómeno muy extraño porque no es explicable, va a tener algún impacto en lo que vamos a discutir más adelante, que tiene que ver con las teorías de variables ocultas. El problema es que Einstein postuló, este grupo de investigadores, Einstein, Podolsky y Rosen, postularon la siguiente paradoja. Si tú pones dos partículas, por ejemplo fotones, en un momento, en una situación de interacción bajo determinadas condiciones, de tal manera que queden las dos asociadas al mismo estado, cuando las separas a distancias bastante grandes entre ellas, el hecho de aplicarle una modificación a una de las partículas es sentido, entre comillas, inmediatamente por la otra. Esto desde el punto de vista de la teoría, aplicando el aparataje matemático de la teoría. Pero eso contradice un principio fundamental de la mecánica, de la teoría de la relatividad especial, que dice que la información se puede transmitir de un punto a otro en el espacio solamente a una velocidad que no sea superior a la velocidad de la luz. Y eso contradice los experimentos ya demostrados ya en esa época de la teoría de la relatividad especial. La luz es la máxima velocidad a la que se pueden mover los objetos en la naturaleza. Por lo tanto, acusa a Einstein y este grupo de personas a la teoría cuántica de inconsistente y postula que en rigor deben existir variables ocultas que uno no nota, que son de tipo clásico entre medio en el fenómeno, que hacen que eventualmente la información se transmita en forma clásica, es decir, a una velocidad no mayor que la de la luz a la otra partícula. Ahora, esa información es, por ejemplo, si uno altera el spin de una partícula, el spin de la otra partícula, asociemos el spin con el giro, aunque no es exactamente eso, también lo siente inmediatamente. Y otras características que tienen las partículas a este nivel. Esa es la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen. Entonces, pasando los años, algunos investigadores propusieron teorías de variables ocultas para tratar de explicar este fenómeno. Estás a punto de entregarnos detalles sobre la teoría de variables ocultas, que tiene que ver con este fenómeno que es el entrelazamiento cuántico. Bueno, una de las teorías, en realidad, es la de Broglie, que es un físico francés, que propone que en realidad este fenómeno de la doble rendija, en donde la partícula se comporta como onda y como partícula, se debe al hecho de que en realidad la partícula no solamente la partícula, sino que va acompañada de una onda piloto que la acompaña y que en el fondo la guía a través de sus trayectorias. Entonces esto explicaría por qué al momento de pasar las partículas a través de las rendijas, de una rendija o de dos rendijas, se ve este fenómeno de interferencia ondulatorio. Lamentablemente, aparentemente, de Broglie no fue capaz de defender muchos aspectos de su propia propuesta frente a los miembros de esta escuela de Copenhague, y esta propuesta fue finalmente desechada. Sin embargo, un tiempo después fue tomada por otro físico, que es David Bohm, que hizo una propuesta de teoría de variables ocultas precisamente basada en este concepto de onda piloto o de onda guía, y tomando en cuenta localidad de las variables ocultas, es decir, que estas variables ocultas existen, que la transmisión, y que además la transmisión de la información de un punto a otro sigue siendo máxima la velocidad de la luz. Ahora, ¿qué pasó? Luego hubo un problema bastante serio, para que la gente entienda que cuando se cometen errores científicos las consecuencias pueden ser serias,
un matemático muy famoso que es en el fondo el quien axiomatiza después la teoría cuántica en la interpretación de Copenhague, que es John von Neumann, que es el que postula, además es una teoría muy bonita desde el punto de vista matemático, postula desde un punto de vista matemático, elabora los axiomas básicos que permiten deducir todas las otras consecuencias de la teoría cuántica. Esta es la teoría de operadores autoadjuntos aplicada a la teoría cuántica. Entonces son 3 o 4 axiomas a partir de los cuales uno puede deducir incluso el principio de incertidumbre en forma natural. Bueno, en ese trabajo John von Neumann además incluye una demostración que conduce a la conclusión de que las teorías de variables ocultas en el fondo tienen problemas de contradicción lógica con la teoría cuántica. Lamentablemente o afortunadamente, no sé cómo evaluarlo, es una cuestión de valores. Esta teoría, esta demostración no fue debidamente pesada por quienes la leyeron, yo quiero pensar en un buen sentido, y pasaron 20 años hasta que otro investigador, que es John Bell, hizo una demostración de que en realidad la teoría de von Neumann era errada y por lo tanto queda desechada. Pero durante estos 20 años la demostración de John von Neumann sirvió para que las teorías de variables ocultas se desecharan del mundo de la especulación teórica física. Cuando John Bell demuestra esto, además demuestra un teorema que se llama la desigualdad de Bell, que consiste en lo siguiente. Demostró que existe una desigualdad que si es son desigualdades de correlación, así se denominan, que demostró que cuando un fenómeno, las desigualdades asociadas a un cierto fenómeno son satisfechas, el fenómeno tiene que ser del tipo clásico. Y si no son satisfechas, el fenómeno es de tipo cuántico. En estricto rigor lo que dice, y tiene que ser además fenómenos locales. Entonces lo que dice en el fondo es que no existe ninguna teoría de variables ocultas locales que pueda dar cuenta de los fenómenos de la mecánica cuántica. Y con esto separa la mecánica cuántica de la mecánica clásica y las hace consistentes a las dos en su propio ámbito. Y de esta manera cierra un poco la controversia, es una especie de pausa, una especie de tregua entre las dos posiciones, nunca bien absolutamente clausurada. ¿Y qué te parece este especie de empate que quiso el empate además terminó por, de todas maneras existía esta duda. El empate termina siendo zanjado entre comillas cuando otros investigadores demuestran un teorema que se llama No Cloning Theorem, que en el fondo dice que no hay manera de resolver el problema entre dos partículas cuánticas desde el punto de vista clásico, pero que tampoco se contradice la relatividad, porque la información, por ejemplo, en el caso del entrelazamiento cuántico, que se transmite de una partícula a otra, que están alejadas y están entrelazadas, no es completa. Entonces, en el fondo dice que en realidad no es información que yo pueda utilizar convenientemente, y por lo tanto ni siquiera se contradice a la relatividad especial y tampoco se contradice a la mecánica cuántica. O sea, es un empate absoluto. O sea, todos debiesen quedar contentos. ¿Cómo lograron determinar esto de que no era la información completa? No, esas son demostraciones matemáticas. Tú usas las mismas ecuaciones de John Bell y finalmente puedes concluir matemáticamente, sacando deducciones analíticas respecto de esas, de que esto es imposible. Es decir, si tú quisieras hacer una copia perfecta de una partícula, o sea, clonarla en otro lado, tampoco es posible porque la información que recibe al otro lado no es completa. Y para que fuera completa tendrías que transmitir lo que resta en forma clásica, es decir, el investigador que está en A tendría que comunicarle al investigador que está en B, con la partícula en B, por teléfono, o en un fax, o a través del celular, lo que pasó completamente en A. O sea, va a recibir parte de la información, pero esa parte de la información no le va a permitir reconstituir lo que pasaba en A. O sea, no va a poder clonar a la partícula que estaba en A. Eso es lo que dice el teorema. Y es finalmente un empate. Pero ahora aparecen nuevas evidencias de que a lo mejor ese empate que duró tanto tiempo tampoco es tan cierto. Marco, nos empezaste a comentar que este empate que estuvo por muchos años prácticamente como un hito, surge algo y se empieza a inclinar la balanza hacia uno de los dos lados.
Bueno, la diferencia que se establece entonces entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica parece definitiva respecto de las desigualdades de Bell y del teorema de no clonación que es posterior 1 año, 2 años al teorema de Bell. Cuando David Bohm, que había desarrollado esta teoría de la onda guía o de la onda piloto de variables ocultas locales, se entera de las desigualdades de Bell, lo que hace es sencillamente cambiar su teoría, modificarla un poco y hacerla de variables ocultas no locales. Y con esto, de todas maneras, está introduciendo un sesgo que dice que, claro, hay variables ocultas que son de tipo clásica, determinista, pero que la información se transmite a velocidades que pueden ser superiores a la de la luz desde un punto a otro, lo cual, de nuevo, a Einstein no le gusta. Y la teoría queda en suspenso porque en realidad se argumenta que la teoría de Bohm es prácticamente equivalente a la de la escuela de Copenhague en términos de resultados y de estructura matemática, porque están hablando de un mismo fenómeno y son equivalentes. Pero desde el punto de vista de las concepciones previas, a priori, básicas, difiere fundamentalmente, porque una es una teoría determinista y la otra es una teoría indeterminista. Como se supone, como algunos dicen, o la escuela de Copenhague argumenta, o sus adeptos argumentan que la teoría en realidad no aporta nada, finalmente la balanza se carga hacia un lado. Y además Einstein pone también de su parte, ya rechazando la teoría de David Bohm, porque ya la teoría de David Bohm ha aceptado también esta no localidad y por lo tanto esta transmisión de información a velocidades superiores a la de la luz. Pero esta historia no termina aquí. Marco, todo esto que le hemos comentado a nuestros amigos a través de Radio Universitaria, ¿entre qué periodo de tiempo se da? ¿Cuántos años pasaron? De hecho la teoría entre la demostración de von Neumann hasta la demostración de John Bell son 20 años. Entonces la teoría de variables ocultas queda desaparecida prácticamente durante 20 años. Después, con la introducción de las desigualdades de Bell, vuelve a aparecer la teoría de variables ocultas de David Bohm con la modificación de la no localidad y vuelve a discutirse el tema. Este tema no está zanjado incluso hoy día. Y después pasan muchos años en donde esto se revive paulatinamente. Se ha seguido investigando la teoría de la onda guía por muchos investigadores. El problema es que existe una tendencia que ha prevalecido sobre la otra, pero las dos son absolutamente legítimas. ¿Cuál es la visión actual? Hay críticas a la mecánica cuántica en términos de esta cuestión de las variables ocultas y el determinismo del indeterminismo que son ya históricas, pero hay algunos hitos que yo creo que es importante destacar. Hay algunos reparos a las desigualdades de Bell que tienen que ver con que las desigualdades de Bell están basadas en las probabilidades clásicas, en la teoría de probabilidades clásicas desarrollada por Kolmogorov. Y hay matemáticos principalmente que argumentan, matemáticos y físicos también, que argumentan que en realidad esa teoría de probabilidades no es válida cuando tú estás haciendo investigaciones en mecánica cuántica. Y te voy a dar un ejemplo. Existe un matemático italiano que es Luigi Accardi, que tiene una teoría muy interesante y un argumento muy interesante respecto del punto. Él dice que la extensión de la teoría de las probabilidades a otros ámbitos permite demostrar que las desigualdades de Bell podrían ser violadas, por ejemplo, por sistemas clásicos también. Depende cómo definas la probabilidad. Y te voy a explicar la diferencia. Una probabilidad del tipo clásico de Kolmogorov es la probabilidad de la urna en donde hay bolitas de distintos colores. Entonces, supón tú que tengo 9 bolitas, 3 rojas, 3 blancas y 3 verdes. Entonces, la probabilidad de sacar una verde es el número de verdes dividido por el número de bolitas que hay. O sea, es un tercio. Es un tercio. Y cuando yo saco la bolita, el hecho de sacarla no influye en absoluto en el color del objeto. Sin embargo, dice que en la mecánica cuántica las probabilidades deben ser diferentes. Es el efecto camaleón el que juega un papel importante aquí. ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es la gracia de los camaleones? Primero, un camaleón, si tú lo pones en una hoja verde, toma color verde. Si lo pones en un tallo, en un árbol de color café, toma el color del medio en el fondo. Entonces, si tengo un conjunto de camaleones dentro de la urna y saco un camaleón, yo no sé de qué color está el camaleón dentro de la urna.
¿Okay? No puedo usar las probabilidades clásicas porque cuando saco el camaleón dentro de la urna, en el momento de sacarlo, va a tomar el color del medio. Incluso podría haber un camaleón con un gen mutante. Es decir, si yo lo saco de la bolsa, podría tomar otro color distinto al del medio. Esos son probabilidades contextuales, diferentes de las probabilidades no contextuales que corresponden a las probabilidades clásicas. Por lo tanto, si tú desarrollas las desigualdades de Bell ahora considerando las probabilidades clásicas, podrías tener teorías de variables ocultas, locales o no locales, basadas en probabilidades diferentes y con fenómenos clásicos en donde las desigualdades de Bell se violaran. Y esa no es mecánica cuántica, ¿ah? Son objetos macroscópicos. Y por lo tanto, eso quiere decir que habría que revisar la desigualdad de Bell y habría que revisar la validez que ellas tienen, respaldando esta diferencia entre mecánica cuántica y mecánica clásica. Eso es un tema absolutamente atingente. La pregunta que se hace el mismo John Bell, fíjate, es bien interesante, es por qué se cayó durante tanto tiempo la teoría de David Bohm respecto de las variables ocultas, cuando en términos prácticos entrega exactamente los mismos resultados que entrega la interpretación de la escuela de Copenhague. Ahí hay un sesgo que tiene que ver con una cuestión también filosófica y, si tú quieres, hay preguntas y presupuestos metafísicos, como le gusta hablar a los filósofos, que creo que pesaron en la toma de decisiones más que el hecho de la validez de una teoría con respecto de la otra. Ahora, se hacen experimentos, se han hecho experimentos durante muchos años. Ahora, el 2015 apareció en la revista Nature el último experimento realizado con partículas separadas y entrelazadas, en donde se dice demostrar el efecto del entrelazamiento cuántico con seguridad estadística absoluta, pero esto viene pasando hace muchos años. Un mes después de que estos resultados se proclaman fervorosamente, aparece una contrarrespuesta en donde se explica que en realidad hay lagunas en la teoría y que todavía podría ser explicable por una teoría de variables ocultas el fenómeno. Por lo tanto, no hay nada zanjado ni nada escrito todavía. Yo creo que esta alternativa de ver el problema matemático que hay implícito en esta situación, que tiene que ver con el tipo de probabilidades que estudiamos o que aplicamos para usar las teorías de Bell, es algo que debe ser revisado. Y la teoría de David Bohm como teoría explicativa, determinista del problema de la mecánica cuántica también es una cuestión que vale la pena considerar. Perfecto, Marco. Estamos llegando al cierre del programa de hoy. Esperamos que a nuestros amigos les haya gustado este tema. Y por supuesto, invitarlos para seguir en el Club Cuántico en 15 días más. Quedan todos invitados a un nuevo programa del Club Cuántico en 15 días más en esta subemisora. Esperamos entonces que nos acompañen en 15 días. Recuerden que estamos en YouTube, /el Club Cuántico, en Goyer también. Si se perdieron alguno de los programas anteriores, los pueden ubicar ahí. Y hace pocos días apareció el último número de la revista El Club número Cuántico. 14. Lo pueden ver en elclubcuántico.blogspot.com. Por supuesto, una revista de descarga gratuita. Y también están los números anteriores. Tenemos de todo tipo de artículos científicos, sobre historia, sobre música. Ahí se pueden entretener. Están disponibles todos los números para todos los auditores del Club Cuántico en forma libre. Hay varias colaboraciones también de nuestros invitados que han venido a los programas anteriores. Así que si a usted le gustó algún tema en particular, busque, porque puede haber algo más ahí. Muchas gracias. Y muy buenas noches. Muy buenas noches.